Entonces, continuando con el tema de arreglos, ¿sí? Yo para que me quede un poco más organizado el asunto, lo que voy a hacer es, en un proyecto nuevo, le voy a crear una clase ahí en el paquete principal y le voy a poner de nombre, no sé, estructuras. Así, estructuras. Finalizar. Fíjense que acá tengo mi clase estructuras, y voy a desarrollar todo en métodos estáticos. ¿Sí? Voy a desarrollar todo en métodos estáticos. Por ejemplo, public void, public static void, ¿sí? Método 1, ponele, y acá voy a hacer códigos que voy a ir probando. ¿Qué significa que yo tenga un método estático? ¿Cómo lo puedo usar desde otra clase? Por ejemplo, desde el main de la otra clase, ¿cómo puedo usar? M1 punto y digamos, la Sí, pero función. ¿qué pasa? No es M1 punto, sería el nombre de la clase. Era por ahí, estructura, punto, ¿sí? Estructuras, Claro, ¿sí? sería Punto, sí, estructura punto M1, en el caso de... ¿O no? sí, exactamente. Si yo le hubiese puesto estructuras, que le puse cualquier cosa. Clic secundario, refactorizar, rename, estructuras. Ahí está, me había comido la T. Entonces acá directamente podría haber puesto estructuras, punto, y el método, exactamente. Es decir, que cuando tengo métodos estáticos, para poderlos usar desde otra clase, no es necesario crear una instancia de la clase que los contiene y poderlos usar. Directamente pongo clase, punto y el nombre del método. Ya que un método estático es un método de la clase, no de la instancia. ¿Sí? No es necesario que haga esto. Estructuras, no sé, igual a new estructuras, ¿sí? Y acceder al método a través de la referencia, ¿sí? No es necesario porque M1 es estático, es un método que pertenece a la clase y no al objeto, a un objeto de tipo estructura. Lo puedo usar directamente. O ¿Por qué sea que si explico esto? no le hubiésemos puesto static, ahí no podríamos ingresar, ¿no? Exactamente. Si hubiésemos puesto static, hubiésemos tenido que hacer lo anterior. Hubiésemos tenido que crear una instancia de estructuras para poderlo utilizar. ¿Sí? Eso lo digo porque en los prácticos, en uno de los prácticos, creo el práctico 5, ustedes tienen Sí, que el crear una 5. clase con métodos estáticos, ¿sí? Entonces, bueno, para que entiendan que después para usarlos directamente es clase, punto y el nombre del método, ¿no? Todo esto tiene una serie de consideraciones, una serie de consecuencias, no consideraciones, una serie de consecuencias adicionales que, por ejemplo, desde un método estático yo puedo acceder a todo lo estático de la clase, ¿sí? O sea que si la clase tiene una variable de tipo estática, ¿sí? Yo desde acá, desde este entorno, lo puedo acceder directamente. X igual a algo, ¿sí? Pero si no es estática, la variable atributo de la clase, la única forma que tengo de accederla es creando una instancia de la misma clase, ¿sí? Creando un objeto de tipo estructura y a través del objeto accederlo, ¿no? Tienen una serie de consecuencias el trabajar sobre un ambiente, ¿no? Y obviamente que si yo tengo, fíjense que la palabra static también se lo puedo poner a un atributo, ¿sí? Si yo le pongo a un atributo la palabra static, ese atributo pasa a ser, en lugar de ser un atributo de la clase, pasa a ser como una variable global, ¿sí? Todos los objetos de estructura ven el mismo estado que tiene esta variable y la pueden modificar, ¿sí? Pasa a ser como global, ¿sí? Y no encapsulada en cada objeto. Esas consecuencias trae. Pero bueno, eso era para explicar un poquito lo del estático, ¿no? Después ustedes pueden leer la teoría y ahí se expande un poquito más y después durante la semana que viene, que son las semanas un poco más light, vamos a ir rellenando con algunas cositas más. Bueno, acá en este método M1, ¿sí? Se me ocurrió, ¿sí, Ezequiel, que levanta la mano? Profe, le iba a preguntar algo, pero ¿sabe qué? Se lo pregunto después, porque le iba a preguntar qué iba a dar la semana que viene, pero justo dije, acabo de entender que dijo que como era semana más tranqui, o sea Eh, que va a dar algo nuevo recién, o sea, la semana que viene no, la siguiente, ¿no? ¿Sería? no, mira,
¿Vieron que si Porque no entiendo muy existiera bien esto? cómo es el sistema del programa, digamos, por eso también, además, mi pregunta. Bien, les comento. ¿Vieron que si no existiera lo de la pandemia, ¿sí? Si no existiera lo de la pandemia, ustedes tendrían una semana intensiva, presencial, luego tendrían 3 semanas que vienen online, ¿sí? 3 semanas que vienen online, ¿sí? En esa semana presencial, nosotros volcaríamos todos los temas de la unidad. Y en las otras semanas online, vamos repasando lo que vimos en esa semana fuerte, ¿sí? Agregando algún contenido que nos faltó dar, atendiendo alguna consulta de algún trabajo práctico, ¿sí? Como estamos haciendo todo online, vamos a aplicar lo mismo. Los temas fuertes en esta semana, ¿sí? Y en las otras 3 semanas vamos a repasar sobre esos temas que estamos dando esta semana y atendiendo a las consultas de los trabajos prácticos, como hicimos en el mes anterior, ¿no? Como hicimos en marzo. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Como hicimos en marzo. Bien. Bueno, vamos a lo que quiero hacer acá en este método, ¿sí? Lo que quiero hacer acá en este método es crear un arreglo de enteros inicializado con los valores 22, 45, 67 y 89. ¿Sí? Luego, mostrar de ese arreglo los valores pares. ¿Está? Como para entrar en calor e ir recordando cosas que vimos, ¿sí? Que vieron de arreglos. Mi pregunta es, ¿cómo harían para cumplir con este objetivo? ¿Sí? Con este requerimiento. Crear un arreglo que esté inicializado ya con esos 4 elementos, luego recorrerlo de alguna forma al arreglo y mostrar de ese arreglo los valores pares. Yo les Lo doy 5 completo con minutos. llaves. Con llaves y después un for. Bien, perfecto. 5 minutos, el código por el chat, ya. Y él, ¿sí? Me dice, mira, yo lo haría de esta manera. Diría que es un arreglo unidimensional de enteros y puso el tamaño de este lado, del lado izquierdo, ¿sí? Del lado de la declaración. El error es que no va acá el tamaño, ¿sí? Y el nombre del arreglo. Y luego lo inicializa explícitamente con los valores que dijimos, ¿sí? Ahí sí tiene color, ¿está? Recuerden que del lado izquierdo, esta es la declaración. ¿Qué estoy declarando acá? Estoy declarando que A puede apuntar a un arreglo de enteros de una dimensión. Una observación es que el corchete puede ir tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la variable, ¿sí? Puede ir de cualquiera de los dos lados. ¿Ah? Entonces él creó e inicializó un arreglo. ¿Sí? Fíjense que yo podría hacer esto, decir que A ahora apunta a otro arreglo unidimensional con estos valores. ¿Sí? Yo podría tranquilamente, ¿sí? Como ya lo inicialicé arriba, acá tengo que new int, tengo que hacerlo así, ¿no? Pero bueno, fíjense que el identificador A dice que es un arreglo unidimensional de enteros, ¿sí? Yo le puedo asignar después a cualquier arreglo de enteros, ¿sí? Bien, y ahí ya me pasaron el ciclo, perfecto, te lo vamos a borrar acá. Tengo declarado el arreglo, está declarado y está inicializado, está creado e inicializado, ¿sí? Bien, si él no hubiese hecho esto, ¿sí? Él podría haber hecho esto. Podría haber creado el arreglo de enteros, de este lado poner la cantidad de elementos, y luego haber dicho que en A, posición 0, guardo el 22. En A, posición 1, guardo el 45, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, declaro, creo, y acá inicializo, ¿sí? Como lo hizo ese, que está perfecto también, él declara y acá crea e inicializa todo en un solo paso, ¿sí? ¿Se entiende? Acá pasaron la iteración. Bien. Sí, no hay problema. Ahí lo vamos a chequear.
Yo creo que borré una llave, no. Bueno, él dice, mira, para iterar el arreglo, yo voy a declarar, lo más conveniente es un for, ¿sí? Es un para. Uso la misma variable del for como índice, ¿no? Entonces le digo que arranque desde 0 para el índice menor al largo del arreglo, menor, no igual, porque si le digo igual, ¿sí? ¿Qué va a devolver el length en este caso acá? ¿Qué va a devolver? El tamaño del arreglo. O sea, ¿qué va a devolver qué número? 4. 4, 4. ¿sí? Y si digo menor o igual, va a intentar posicionarse en el arreglo en una posición 4, en un índice 4. ¿Y tienen el índice 4 ustedes ahí? No No, existe. hasta 3 nada más. No, claro, tienen el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Por eso menor, en lugar de menor o igual. ¿Está? Perfecto. Él va chequeando acá si cada elemento de A, al dividirlo por 2, el resto es 0, o sea, el módulo de 2 es 0, entonces para. Y el arreglo acá la pifió porque se llama A. ¿Sí? En lugar de num es A. Perfecto. Pregunto, ¿él podría, ¿sí? ¿Él podría haber hecho este for de otra manera? ¿Podría haberlo escrito de una forma más chica? ¿Se Forma para Sí, hay condiciones escribir? nomás. Hay un for que se llama loop, puede ser, profe, O sea, la pero condición se se puede interpreta de otra escribir en el forma. system out. La condición se puede escribir en el sistema. No, no, la condición no se puede escribir en el sistema. En uno de los PowerPoints creo que nos mostraban que había una nueva manera de pasar por los arreglos, mucho más corta. Exactamente, ¿sí? Que es una especie de for mejorado en donde la sintaxis es la siguiente. Es for, paréntesis, el tipo de dato del arreglo que voy a recorrer, espacio, el nombre de la variable que voy a usar para iterar, 2 puntos, y el arreglo, o la colección sobre la que voy a iterar, ¿sí? Luego llaves, y voy obteniendo en esa variable los elementos que hay en cada posición del arreglo. Entonces, teniendo eso, nosotros a esto mismo lo podríamos hacer ¿de qué manera? For, entonces, ¿de qué tipo es el arreglo que voy a recorrer? Int. Y en este caso de enteros. Int, de Entero. entero, perfecto. El nombre de la variable que voy a usar para iterar, ponele que sea número, ¿sí? 2 puntos, y el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama el arreglo que voy a iterar? A. A, ¿sí? Entonces, en cada iteración, número apunta a una posición del arreglo, ¿sí? Entonces ahora puedo copiar esta condición que tengo ahí, la puedo poner acá, y acá preguntar directamente por número. En cada iteración, número va a apuntar a uno de los valores del arreglo, ¿eh? Esta es O otra sea forma. que Faltaría un recorre desde sumador. 0 hasta el máximo del arreglo. Claro, o sea que número no va a ir valiendo 0, 1, 2. Número va a apuntar a cada uno de los valores que están en cada una de las posiciones, ¿sí? La primera vez número va a apuntar al 22, la segunda al 45 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo le decía, que lo había visto acá, pero como loop, y no. Creo que si Claro. vos lo escribís de esta forma, ahí el costadito te sabe poner for loop o algo así. Había leído, no Si yo sé lo si es pongo, así como se llama. sí, acá cuando yo lo pongo de esta forma puede sugerirme en algunos casos, ¿sí? En algunos casos, pero, bueno, ahora no me aparece la advertencia, pero puede sugerirme que haga en lugar de esto de acá abajo, ¿no? Claro. Eso. En realidad después cuando se compila se transforma en esto, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, fíjense que tenemos creado el arreglo, lo recorremos. Yo desde acá lo quiero probar, ¿sí? Estoy en la clase que tiene el método main. A ver, estructuras que me está dando error. Que me olvidé. Ah, hay una llave de más. Hay una llave de más. ¿Por qué no me la deja borrar? Ahí está. Había puesto una llave de más. Bueno, entonces, para probarlo, ustedes me dijeron, bueno, podés poner estructuras punto y el nombre del método, porque el método es estático, ¿no? Shift F6. Fíjense que debería mostrarme de los valores que tiene el arreglo solamente los pares, ¿sí? Cumplimos con el objetivo. Vieron que una de las características
que tienen los arreglos es que son homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo declaro un arreglo de enteros, solamente guardo valores enteros. ¿Sí? Es finito, que tiene un número limitado de elementos. ¿Sí? En este caso, el tamaño del arreglo es 4, porque yo ya lo declaré con 4 elementos. ¿Sí? El tamaño es 4. Y es inmutable porque ese arreglo yo después no lo puedo cambiar. ¿Sí? A ese arreglo yo no lo puedo cambiar. ¿Sí? Ese arreglo original no se puede cambiar. Si lo creé de 4 posiciones, vale de 4. Y ustedes dirán, pero bueno, pero usted dijo que si yo más abajo digo que a le asigno un nuevo arreglo de enteros con estos elementos, por ejemplo, 34, 66, 88, 79, ahora a vale este nuevo arreglo. Sí, pero este es un nuevo arreglo. Ustedes recuerden lo siguiente, que Java maneja los arreglos como objetos. ¿Sí? Cuando se ejecuta esta línea, se reserva, ¿se acuerdan? En el heap, memoria para un objeto de tipo arreglo y le devuelve a la dirección de memoria de ese arreglo. Cuando yo más abajo hago esto, ¿sí? Crea otro objeto diferente con un arreglo y le devuelve ahora a, ya que esta A es la misma que esa A, ¿no? Le devuelve ahora a la dirección de memoria de este arreglo. Por lo tanto, A ya no apunta más al arreglo original. ¿Sí? Este arreglo en algún momento va a desaparecer. A apunta explícitamente a este otro arreglo. Este arreglo original, este arreglo que creé primero, mejor dicho, ese sigue inmutable, ese sigue con los 4 elementos. ¿Sí? Acá, ahí, creé un nuevo arreglo explícitamente. ¿Sí? Es un nuevo arreglo. Eso no lo tienen que olvidar nunca. Fíjense que si ahora ejecuto, ¿sí? Recorre ese nuevo arreglo. Pero no es que mutó, que al arreglo le pude cambiar el tamaño. No, no, para nada. Este es un nuevo arreglo. A apunta a un nuevo arreglo. Bien. Perfecto. Bueno, en Java puedo trabajar, ¿sí? Con arreglos multidimensionales, ¿sí? Con arreglos multidimensionales. Es decir, con arreglos de 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. Generalmente nosotros vamos a trabajar con arreglos de 2 dimensiones, ¿sí? Arreglos bidimensionales. Y uno está acostumbrado, cuando trabaja con arreglos bidimensionales, a trabajar con las matrices, ¿sí? A trabajar con matrices. Antes de pasar a las matrices, quiero que hay un compañero que hace una pregunta ahí. Y la vamos a aclarar a esa pregunta con un ejemplo. Vamos a suponer, ¿sí? Yo voy a borrar esto de acá, vamos a poner así, y voy a hacer que mi arreglo A, en lugar de ser de números, sea de string, ¿sí? Y lo voy a construir de esta manera. New string, lo voy a hacer también de 4 posiciones, y voy a hacer esto. En la posición 0 voy a guardar la palabra hola. En la posición 1 voy a guardar la palabra chau. Lo voy a recorrer. Digo que el arreglo mío es de string. Le voy a sacar este if. Directamente voy a... Acá le voy a poner que el string es una palabra. Y muestro esa palabra. ¿Sí? Ahí les doy un poquito de tiempo para que focalicen el código. ¿Qué les parece a ustedes? Va a salir por consola cuando ejecute este código. Hola, chau, null, null. Bien. ¿Por qué el compañero tiene la certeza que va a aparecer eso? Porque Porque es cuando de 4. nosotros... Cuando creamos un arreglo, ¿sí? De esta manera, estamos definiendo el tamaño. También, ustedes vieron en la teoría que cada una de esas posiciones, ¿sí? En el caso de un arreglo, se inicializan con sus valores por defecto. Es decir, que como este es un arreglo de objetos, o sea, de tipo string, cada una de sus posiciones tiene un valor null. Todas, cada posición vale null. ¿Sí? Cada una de sus posiciones vale null. Null.
Si fueran enteros sería 0, 0. Exactamente. Si son valores numéricos, serían ceros. Si es un arreglo de booleanos, valen todos falso. ¿Sí? Ahora, explícitamente en la posición 0 pusimos la palabra hola. En la posición 1 pusimos la palabra chau. ¿Sí? Por eso él dice, mira, cuando lo recorras, lo recorre todo al arreglo. ¿Sí? Desde el comienzo al final. Va a mostrar el primer valor, que es hola, el segundo, que es chau, y los demás, null. Esa debería ser la salida. ¿Sí? ¿Vieron cómo a veces los fundamentos teóricos sirven para poder entender de antemano el comportamiento que va a tener, ¿sí? Determinada implementación, ¿no? Determinado método en este caso. Bien, eso era lo que quería agregar por la pregunta que hicieron ahí en el chat, ¿no? Ahora continúa ahí con las... No sé si eso responde la pregunta que me hacía Fabricio. Dice, ¿recorre los valores, no los espacios? ¿Te referías a eso, Fabricio? Bueno, Fabricio. Ah, bueno, Fabricio. La puse hace rato la pregunta, dice Fabricio. Bueno, yo recién la veo. Por eso les digo que por ahí abran el micrófono. Ah, bien, bien. Bueno, ahora le aclaré la pregunta, ¿no? Bien, no tiene micrófono. Bien, está bien, está bien. Pero aclaré, ¿se aclaró la duda suya? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, cuando tenemos un arreglo bidimensional, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros queremos recrear una matriz. Una matriz, ¿sí? Es un arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? En donde tengo filas y columnas, ¿no? Donde tengo filas y columnas. Generalmente, cada fila tiene el mismo número de columnas, ¿sí? Por eso es una matriz. En este caso, la dimensión de esta matriz, podríamos decir, es de 3 por ¿cuánto? Matemáticas, álgebra. 3. 4. 3 por Por 4, ¿no? 4. Por 4, porque es una matriz que tiene las verticales, son las filas. 3 filas, 4 columnas. Eco, esperen que yo quiero hacer esta. Tienen las filas y estas son las columnas. Ahí está, ¿no? Bien, entonces tengo 3 filas por 4 columnas. Bien, ¿cómo hago para decir que quiero crear esta matriz? Vamos a suponer que se llama matriz, esto, que tiene 3 filas y 4 columnas. Y quiero guardar enteros ahí. Bueno, para declarar eso, lo hago de esta manera. Digo que de tipo entero, tengo una matriz, y para decir que tiene 2 dimensiones, filas y columnas, corchetes, corchetes nuevamente, ¿sí? Entonces, matriz es un arreglo bidimensional de enteros, ¿sí? Recuerden que cuando declaro, no pongo el tamaño. Fíjense, Jonathan y Lautaro. Cuando declaro, ¿sí? Ahí yo declaré la matriz. No pongo el tamaño, ¿eh? Yo declaro que matriz puede apuntar a... Una observación es que el corchete, puedo poner los 2 corchetes a la izquierda, o los 2 corchetes como los tenía recién a la derecha, o puedo tenerlo así, esto por si por ahí leen alguna bibliografía, ¿sí? Lo puedo tener así, es bidimensional. Como lo lea, es bidimensional. Entonces, por ahí la buena práctica es poner siempre los corchetes después del nombre de la variable, ¿sí? Por lo menos nosotros para darnos cuenta. Pero saben que puede ir tanto a la derecha como a la izquierda. Ahora bien, en esta línea, yo solamente declaré, ¿sí?, que matriz puede apuntar a un arreglo bidimensional de enteros, ¿sí? Ahora, para crear la matriz, hago así. Digo que le asigno y acá hago el new. New, el tipo, ¿sí? Y de este lado pongo la dimensión. 3 filas y 4 columnas. ¿Se entiende? Esto podría hacerlo de esta forma o podría haberlo hecho así, en 2 pasos. Declarar y después más abajo, en otra línea, decir que matriz vale esto. Un arreglo bidimensional de 3 filas por 4 columnas. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esta declaración, acá tenemos el stack y este es el heap, supongamos.
como maneja la memoria RAM la máquina virtual. Este es el stack y este es el heap. ¿Sí? Entonces, cuando se ejecuta esta primera línea, en el stack queda declarado que tengo una variable, un identificador de nombre matriz. Cuando se ejecuta esta segunda línea, ¿sí?, se crea explícitamente, ¿sí?, un objeto que va a contener un arreglo bidimensional, se reserva espacio en memoria para ese objeto, se crea el objeto y devuelve a la variable, al identificador matriz, la dirección de memoria de ese objeto. ¿Sí? De acá en más, matriz apunta a ese objeto, ¿no? Entonces, fíjense que acá hice dos pasos. Este paso, el primero, es declaración. Y el segundo paso, ¿sí?, es la creación. ¿Sí? Es decir, que esto que tengo acá es declarar, acá, ahí, estoy declarando que matriz puede apuntar a un arreglo bidimensional de enteros y acá es creando, ¿sí? Siempre entiendan esos dos conceptos. Ahora bien, supongamos, ¿sí?, supongamos que nosotros queremos crear esta matriz y hacer algo parecido que, con los arreglos, ¿no? La queremos crear, ¿sí? Y queremos asignar a esta matriz estos valores. Ponele acá el valor 12, acá 15, acá 18, 21, 24, 27, 30, 33, y ya saben que sigue. ¿Sí? Supongamos que quiero inicializar esa matriz con esos valores. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo hacerlo en código? Venimos acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos otro método. El método M1 era el que trabajaba con esos arreglos. Vamos a crearnos acá un public void, public static void, método 2. Este va a trabajar con la matriz. Quiero crear esa matriz. Bueno, entonces era de enteros, ¿sí? Matriz de 2 dimensiones. Matriz es un arreglo de 2 dimensiones. New, y lo puedo crear. Int. Vamos a mostrar las dos formas. La puedo crear así. Tiene 3 filas por 4 columnas, ¿no? Por 4 columnas. Y acá tengo quiero hacer una aclaración, ¿sí? Acá quiero hacer una aclaración. Cuando trabajo con arreglos bidimensionales, ¿sí? Cuando trabajo con arreglos bidimensionales, tengo que ver a esos arreglos siempre como arreglos de arreglos, ¿sí? A los arreglos bidimensionales o multidimensionales siempre los tengo que ver como arreglos de arreglos. ¿Qué significa esto? A ver, voy a sacar esto momentáneamente. Que yo tengo que ver que a esta matriz yo la puedo representar de esta manera. La puedo representar como que tengo, o sea, son dos arreglos distintos, un arreglo fila, ¿sí? Y tengo arreglos columnas. Es decir, que tengo un arreglo filas de cuántas posiciones. 3. 3. Tengo un arreglo fila de 3 posiciones. Y cada fila apunta a un arreglo, cada fila apunta a un arreglo de ¿cuántas posiciones? De 4. Bien, perfecto. De 4. Cada fila apunta a un arreglo de 4 posiciones. Entonces, esta primera posición, ¿qué posición es? Del arreglo fila. 0, 1. En el arreglo fila. Ah, 0, 1. 0. 0. El arreglo 0, este, 0. no, si es un arreglo unidimensional, es 0 nada más. ¿Sí? Miren el arreglo nada más. Miren esto.
este arreglo. Lo muestro verticalmente, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué posición será esta de este arreglo? 1. Esa es la 1. Es de una dimensión, ¿sí? Y acá tengo la posición 2. Bien. Ahora, la posición 0 del arreglo fila apunta a un arreglo. ¿Ven? Que en lugar de apuntar a un número, de guardar un número, apunta a un arreglo. Eso estoy diciendo con la bidimensionalidad. ¿Qué posición es esta de este primer arreglo? 0. 0. 0. ¿Esta qué posición será? 1. 1. 1 y así Uno. sucesivamente. 2. Perdón. Y esta sería 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Y lo mismo sucedería con los demás arreglos. Por lo tanto, si yo quiero guardar, por ejemplo, en esta posición, si yo quiero guardar en esta posición, ¿sí? Si ahí yo quiero guardar, por ejemplo, el valor 30, si yo quiero guardar ahí el valor 30, ¿en qué posición está ese 30? En el 1, 2. En el 1, 2. Bien, está en la posición 1 del primer arreglo, 2 del arreglo al que está apuntando, ¿no? 1, 2. Ustedes estaban acostumbrados a verlo de esta forma. Esta es la 0, 0, 0, 1, ¿no? Lo veíamos así. 0, 2, 0, 3, ¿no? Esta es 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿sí? La fila y la columna, la fila y la columna, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué se los muestro de esta manera? ¿Por qué quiero que entiendan que cuando trabajo con arreglos de más de una dimensión son arreglos de arreglos? Porque cuando veamos arreglos irregulares, arreglos bidimensionales, por ejemplo, irregulares, les va a caer un poco más la ficha, ¿no? Entonces, el 30 estaría en la posición 1 del arreglo filas, posición 0, 1, 2 del arreglo columnas, ¿no? 1, 2. Ahí está. Ese sería el 30. Bien, entonces, quiere decir, ¿sí? Que ahora si yo voy acá a código, yo podría hacer esto, ¿no? Después de haber creado la matriz, yo podría decir ahora que en el arreglo matriz, ¿sí? Posición 0, 0, guardo, ¿qué valor estaba en la 0, 0? ¿Qué tenían las 0, 0? 12, ¿no era? Creo 2. que 12, sí. 12, sí. Lo que quiero hacer es esto. ¿Qué dijo? Pongo acá. Y me vengo para acá. Y vamos a poner acá nuestro Paint querido. Ahí. Hago así. Y me lo pongo acá. A ver si se ve. Entonces, en la 0, 0, queremos el 12, ¿no? Podría hacerlo de esta manera. El 12. En matriz, en la fila 0, columna 1, ¿qué seguiría? Claro, 15. ¿Sí? 15. ¿Y ahora el 18 dónde lo guardo? 0, 2. 2. Bien. Matriz, fila 0, columna 2, guardo el 18. Acá los estoy guardando manualmente, ¿no? Estoy haciendo uno por uno. Podría, como los valores que estoy guardando siguen una serie, siguen una secuencia, podría generarlos automáticamente, ¿sí? Pero bueno, yo para ir mostrando cómo seguiría. ¿Dónde guardaría el 21? En 0, 3. En la 0,3, exactamente, porque me falta, sigo en la misma fila, ¿sí? Pero en la columna 3. 21. Ahora el 24. En 1, 0. Exactamente, está en una fila más abajo, en la fila 1, columna 0 de esa nueva fila, ¿no?
matriz en la fila 1, columna 0, y ahí guardaría el 24. Y así sucesivamente. ¿Alguien no entiende esta parte que estamos haciendo? Pregunte, con total libertad. Si alguien no lo entiende, me dice. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, sí. Había mezclado Bien. recién con la ubicación de las matrices, pero no, todo lo que hace. Bien. Bueno, ¿qué pasa si ustedes dijeran, bueno, pero yo quisiera crear este arreglo como, quisiera inicializar esta matriz como lo hice recién con el arreglo, ya ponerle los valores, ¿sí? ¿Cómo podría hacer para hacer esto mismo, ¿sí? Para en lugar de tener que crear la matriz y luego ir asignándole los valores para crearla e inicializarla directamente en un solo paso? Bueno, podría hacer esto. Voy a declarar mi matriz, ¿sí? Bidimensional, y le asigno entre llaves los elementos. ¿Cómo hago esto? Bueno, dentro de esas llaves, abro llaves para la primera fila. ¿Cuáles serán los datos de la primera fila? 12, 15, 18, 21. Perfecto. Terminé esa fila. Salgo de esa llave, coma, y otras llaves más para el otro bloque. Y ahí seguiría, ¿no? 24, 27, ¿sí? 30, 33. Terminé con esa fila, llaves, la otra fila. Perdón. La otra fila, dijimos 36, 39, 42, 45, ¿sí? ¿Cómo sabe acá que tengo 4 filas? Porque tengo, perdón, 3 filas. Tengo 3 conjuntos de llaves, ¿sí? Quiere decir que esta es la posición 0 del arreglo fila, esta es la posición 1 del arreglo fila, y esta es la posición 2 del arreglo fila. ¿Me siguen? ¿Y cómo sabe que cada fila tiene 4 columnas? Bueno, porque tengo posición 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Cada fila hay, en este caso, la misma cantidad de columnas. Bien. Pongámosle que me olvido un número. Le asignaría el 0 en el lugar que No, falta, ¿no? te lo crea como irregular. Y eso es con lo que vamos a trabajar después. ¿Sí? Con arreglos irregulares. Sí, señor. Te lo crea, ¿sí? No lo rellena. Te lo crea con las posiciones que vos le pusiste. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo haría ahora para poder recorrer esta matriz y mostrar todos los valores que tiene? Quiero recorrer esta matriz para mostrar estos valores, pero quiero que cuando los muestre de esta manera, ¿ven? Me muestre los de la fila, los de la primera fila, baje, los de la segunda fila, baje, y luego los de la tercera fila. A ver, ¿cómo se imaginan? Podrían hacer para poder recorrer esta matriz y mostrar los valores que están cargados en ella. Yo les doy 5 minutos para que lo piensen, ¿sí? Bien. Bueno, teniendo la matriz, acá copié lo de uno de los compañeros. Dice, mira, yo lo haría de esta manera. Necesitaría anidar los for, ¿sí? Anidar los ciclos. ¿Por qué? Y los necesitaría anidar. ¿Por qué? Porque con un for voy a ir recorriendo las filas. Con un for voy a ir recorriendo las filas. Y con el otro for, por cada fila, me voy a ir recorriendo cada una de sus columnas. ¿Sí? Entonces, si yo anido los for de esta manera, si yo los anido, por cada fila, ¿sí? Yo voy a ir recorriendo cada columna de esa fila. Termino de recorrer esas columnas, paso a la siguiente fila y recorro la fila siguiente. ¿Se entiende? ¿Cómo se comporta el for anidado? Por cada vuelta del bucle más grande, se hacen varias vueltas del bucle interior. ¿Sí? O hace varias vueltas del bucle interior, una del bucle grande. Todas las del bucle interior, otra del bucle grande. ¿Sí? Así se va a comportar. Entonces, vamos a analizar acá lo del compañero. Esperen que está el chat como loco. Bien. Miren. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. En lugar de poner I y J,
para por ahí que sea más representativo, voy a usar este primer contador, y voy a llamar F, de las filas, porque lo voy a recorrer, yo la puedo recorrer, ¿sí? ¿Se entiende? Que yo podría recorrer a la matriz así, pararme en una columna y recorrer todas sus filas, ¿sí? Podría recorrer por cada columna todas sus filas. Podría hacerlo de esa manera, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es recorrer por cada fila todas sus columnas. Nos paramos en otra fila, todas sus columnas, ¿sí? Pero podría recorrerla por columnas también, si quisiera, ¿no? Entonces, por como él armó este for, evidentemente el i que él había puesto acá eran las filas, ¿sí? Y el j, por el tamaño que pone ahí, son las columnas, ¿sí? Entonces voy a usar como referencia F para la fila, C para la columna, como para guiarme, ¿no? Entonces, el contador de las filas, él puso explícitamente que tiene que ser menor a 3. Pero ¿cómo podría averiguar la cantidad de filas que tiene matriz? Directamente poniendo así, matriz, punto qué. 6. No tiene size porque no es una colección. Length. El No, atributo len. len, ¿sí? Cuando yo referencio a toda la matriz y pido len, me dice las filas que tiene, ¿sí? Él me va a decir que tiene 3 filas, que hay 3 filas. ¿Estamos? Que hay 3 filas. Ahora, por cada fila, yo quisiera que me diga cuántas columnas tiene. ¿Cómo puedo hacer eso? Y bueno, le digo, che, en matriz, en la fila que te pares, punto, decime el largo. ¿Se entiende? Cuando yo hago así, mire, si yo hago así, matriz, posición, ¿sí? 0, esto está apuntando a este arreglo, ¿sí? Cuando yo pongo matriz 1, ¿sí? En esta dimensión, fíjense que yo a esta dimensión no le estoy dando atención. Si yo pongo esta dimensión, me refiero a esa dimensión de la matriz, la 1 apunta a esa otra fila y la 2 va a apuntar a esta otra fila que tiene este arreglo, ¿no? Entonces, por ende, cuando yo ponga matriz dimensión F, punto, bueno, cuando F vale 0, me va a decir que apunta a un arreglo de 4 posiciones. Cuando vale 1, también apunta a un arreglo de 4 posiciones. Y cuando vale 2, también a un arreglo de 4 posiciones, ya que nuestra matriz, ¿sí?, es un arreglo bidimensional regular. Cada fila tiene la misma cantidad de columnas, ¿sí? Bien. Luego lo que él hace es lo siguiente. Está bueno porque ahí eso funcionaría con cualquier matriz de cualquier tamaño. Exactamente. Esto es más genérico. Recuerden siempre ustedes tratar de hacer lo más genérico posible. Nosotros sabemos que por cada vuelta del for más grande, del for contenedor, se van a hacer varias vueltas del for interno, ¿no? Entonces, por cada fila me muestra todas las columnas. Él lo que va a hacer es mostrar los datos de las columnas uno al lado del otro. Por eso usa print acá adentro, ¿sí? Usa print para que aparezcan los datos uno al lado del otro. Cuando sale de este for, ¿sí?, es decir, cuando terminó de recorrer todas esas columnas, sale de este for, él provoca un salto de línea, ¿sí? Muestra un print line sin nada. Esto hace que el cursor baje. Hace la otra vuelta, entonces en la línea de abajo muestra las filas siguientes, después cuando entra por segunda vez al for interno, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo ejecutaríamos esto? Bueno, directamente, ¿sí?, iríamos a nuestro main. Yo voy a comentar esta línea y digo que de estructura el método se llama método 2. Entonces, estructuras punto método 2. Compilo y ejecuto y fíjense, ¿sí?, cumple con el requerimiento. Ahí en el chat los compañeros están preguntando, che, ¿y cómo haría, ¿sí?, para usar, claro, ¿cómo haría para usar un for, ¿sí?, pero usando el for mejorado? Ahí Fabricio puso una sugerencia. Yo voy a comentar estas líneas, ¿sí? Lo vamos a hacer ahí como dice, mirá, Fabricio, yo lo haría de esta manera. Yo lo haría
de esta manera. Dice, mi matriz se llama matriz. Dice, yo haría un for, ¿sí? Y digo que voy a recorrer mi matriz. Cuando menciono la matriz, ¿sí? Él me va a dar, no un entero, me va a dar el arreglo de las filas, ¿sí? Cuando digo matriz, para que se entienda mejor, esperen, me va a dar acá, este arreglo, el arreglo de las filas, ¿sí? Me da un arreglo de las filas, ¿sí? Y cada fila apunta a un arreglo de enteros, ¿sí? O sea que la matriz me va a dar un arreglo de enteros. El matriz, en cada vuelta, a ver si me entienden. Esperen, que vuelvo acá. ¿Sí? Cuando yo digo matriz, que es lo que voy a recorrer, el A en la primera vuelta, va a apuntar a esto, a este arreglo. En la segunda vuelta va a apuntar a este arreglo, ¿sí? El A. Entonces, A no es de tipo entero, es un arreglo de enteros, ¿sí? Ahora lo que le voy a decir en el for interno es que voy a recorrer ese arreglo de enteros, A, que me dan acá. Y ahora sí, B, ¿sí? Va a ser un elemento de ese arreglo de enteros. Entonces ahí sí, puedo hacer el print de B, ¿sí? Y cuando sale, ¿tá? A ver si compilo y ejecuto y sigue cumpliendo con lo mismo. Sí, bueno, yo acá le voy a poner acá en el print que muestre y un espacio, como hizo el compañero recién. Ahí chequeo el chat. ¿Sí? Esperen que no veo el chat. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió cómo, por qué cuando itero con un for mejorado, ¿sí? Y referencio a la matriz, es lo que me va a ir dando en cada iteración es esto, ¿sí? Un arreglo de enteros. Por eso acá es arreglo de enteros. ¿Mm? Bien. Y ese está mejor todavía. Es más claro, ¿sí? O sea, Por claro, ahí es es mucho más más corto y elegante. más fácil de entender. Exactamente, ¿sí? Pero si yo no entiendo que una matriz o un arreglo bidimensional es un arreglo de arreglos, por ahí se complica entender esto, qué sucede, ¿sí? Bien, vamos a crear un método, vamos a tener un método M3, y este método quiero que tenga así, el método M3 va a tener una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? A ver, matemáticas, álgebra. 2 por Misma 2. fila y columna. Bien, tiene la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? Tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Genial. Esta matriz cuadrada va a tener estos elementos. 45, 78, 5, 25, 3, menos 1, 49, 7 y no sé, 6, ¿sí? Entonces, en el método M3, ustedes van a crear una matriz cuadrada y solamente quiero que recorran esto. ¿Qué sería de la matriz cuadrada esto? La diagonal. Diagonal. La La diagonal diagonal, principal. exactamente, ¿sí? Entonces, el método M3, ¿sí? Tiene por misión, dada la matriz cuadrada, 3 por 3, con estos valores, recorrer su diagonal principal. Tienen 10 minutos, a partir de este momento, ya. Nueva grabación. Queremos recorrer esta diagonal, ¿no?
Y analicemos lo siguiente. ¿Qué celda sería esa de la matriz? ¿Cuál? 0, 0. ¿Dónde está el 45? La primera 0, celda 0. de la diagonal. 0, 0. Esta, 1, 1. 1, 1. y Y esta, la otra 2, 2. Y 3, 3 y así. y así. O sea que coincide la fila con la columna, ¿no? Exacto. O sea que iban bien cuando decían que podían hacerlo, que podían iterarlo con un solo for. ¿Sí? Hay quien sugirió un solo for. Voy a tomar acá el de Jonathan. El de Jonathan o el de Kevin, cualquiera de los dos, podría tomarlo. Y me lo llevo a NetBeans. Bien. Esperen que me faltó. Ahí copio todo el código completo. Jonathan Villegas. Acá. Bien. ¿Está bien definida, está bien creada la matriz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene 3 filas? Sí. 1, 2, 3 filas. Perfecto. ¿Cada fila tiene 3 columnas? Sí. Porque cada grupo tiene 3 elementos. Perfecto. Fíjense que él declaró acá la variable i que va a usar dentro del for. Puede hacerlo así o podría declararla acá adentro directamente. ¿Sí? Podría ahí adentro haber declarado la i. Bien. Arranca en 0, que sea menor al len de la matriz. La matriz le va a decir que tiene 3 filas. ¿Sí? Y bueno, como la cantidad de columnas es la misma que la cantidad de filas, ese largo de columnas es lo mismo que el largo de filas. Por eso está bien con un solo for. Ahora bien, podría haber usado para iterar, puedo usar para iterar sobre la matriz la misma variable. Podría haber usado el i. ¿Sí? Entonces, cuando i vale 0, cuando i vale 0, muestra lo que hay en la celda 0, 0. Cuando i vale 1, 1, 1. Cuando i vale 2, 2, 2. ¿Sí? No era necesario una variable adicional. ¿Está? Todos los casos que mostraron funcionaban, pero bueno, podría haberlo optimizado un poco más. Entonces, vamos a probar nuestro método M3. A ver qué hace. Método M3. ¿Sí? Y bueno, ahí muestra los valores de la diagonal principal. Los vamos a separar un poquito más. Vamos a concatenar esto. Los muestra uno al lado del otro él. No decía cómo mostrarlos. Los vamos a mostrar separados. ¿Sí? La diagonal principal tendría que tener el 45, el 3 y el 6. 45, 3 y 6. Shift F6. Ahí está. 45, 3 y 6. Sí, escucho. Una pregunta. Eso, o sea, esa solución que se planteó ahí, ¿se podría romper? Esta solución que tenemos acá, se podría romper si, por ejemplo, alguna, si me olvidó esto, por ejemplo. ¿Sí? Si la matriz no fuera de no fuera cuadrada. 4 por 4, claro. Si no fuera una matriz cuadrada, exactamente. ¿Sí? Si fuera irregular. Claro, si fuese irregular. O no tuviese la misma cantidad, tuviese menos filas que columnas. ¿Sí? Si hubiesen sido todas de 2, seguramente cuando, fíjense, si paso todas de 2, el len me va a dar 3. ¿Sí? Pero si yo le paso todas de 2 elementos, ¿sí? Vamos a seguir haciendo que sea regular. Pero cada fila de 2 elementos, ¿sí? ¿Está? Ahí se produce la Array Index of Bound Exception, ¿sí? Cuando se producen este tipo de excepciones, ¿está? Cuando se producen este tipo de excepciones,
por ejemplo, class exception, array of bound exception, index of bound exception, son excepciones del tipo runtime, ¿sí? Son errores de programación. ¿tá? Entonces, yo tengo que prever eso, ¿sí? En este caso usando algún if. De decir, che, bueno, pará. ¿sí? Acá yo necesitaría verificar, ¿sí? Necesitaría verificar cuando voy a mostrar la dimensión de la columna de que exista, ¿sí? De que exista ese elemento. ¿sí? Necesitaría casi o sí otro for. ¿Se entiende? ¿Estamos? O sea, se rompería si viene algo así. ¿tá? Yo acá... Buenísimo, acá. profe. Ahí está. Bien. Bueno, continuando, vamos a ver ahora arreglos bidimensionales irregulares. Podría suceder, ¿sí? Que yo quiero representar, por ejemplo, quiero representar quiero representar el registro de lluvias de una semana, ¿sí? El registro de lluvias de una semana. Y yo tengo una planilla que dice más o menos así. Los días son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y tengo que el lunes, ¿sí? Perdón, vamos a hacer así. El registro de lluvias en un mes, ¿sí? Entonces, para la primera semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ¿sí? Supongamos que en la semana 1, el lunes no llovió, no tengo nada. El martes llovió, 25 milímetros. El miércoles, 36 milímetros, ¿sí? Y el jueves llovió 10 milímetros. Los demás días no llovieron. En la semana 2, ponele que llovieron todos los días, ¿sí? O por lo menos 4 días. Entonces, de uno de los días, por ejemplo, del lunes 25, el martes 26, 27, ¿sí? O no me interesan los días. Yo digo, mira, en la semana 1 llovieron 3 días. El primer día que llovió 25, 36 y 10. En la semana 2 llovieron 4 días, ¿sí? En la semana 3 llovieron 2 días. Un día llovió 17, otro día llovieron 11 milímetros. Y en la semana 4 llovió un solo día. Llovieron 30 milímetros, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cómo podrían representar esto con una matriz? O con un arreglo bidimensional. ¿Sí? Lo obligo al usuario que ingrese 0 los días que no llovió. Pregunto. A ver, yo lo quiero representar a eso en algo, en una tabla bidimensional, ¿sí? En 2 dimensiones. ¿Sí? Planteemos esta pregunta. En una tabla en 2 dimensiones. ¿Qué pondrían? ¿Sí? ¿O qué representaría la dimensión de las filas? ¿Qué podrían representar la dimensión de las filas? Las semanas. Bien, ¿sí? O sea que yo podría representar en una dimensión filas las semanas. Perfecto, las semanas. Y en la dimensión columnas, ¿qué representaría? Los días. Los días, perfecto. Entonces ahí ya va tomando forma esto. Los días. Espera, que estoy poniendo acá. Los días. Les debo los acentos. Entonces, ¿cuántas semanas tengo? 4. Por lo general 4. 4 semanas, ¿sí? Que abarca un mes. En este ejemplo puntual, en este registro, tengo 4 semanas. ¿sí? Entonces, sé que en la dimensión fila son 4. Pero ahora tengo un pequeño problema. ¿sí? Tengo un pequeño problema. Sé que tengo en la dimensión filas 4 semanas. Pero en la primer fila, ¿sí? Tengo ¿cuántos días dijimos? 7. 7.
pero registrados Bueno, acá, claro, en este tres, ejemplo. tres. 3. Hay A mí registrado me tres. interesa el registro. No me interesa qué día llovió. ¿Sí? Lo vamos a aclarar un poco más. No me interesa qué día llovió. Me interesa que si llovió, anote. ¿Sí? La información que puedo derivar de acá es que llovieron 3 días en la semana 1. No me interesa qué día llovieron 3 días. En la semana 2, ¿sí? Llovieron 4 días. Tengo el registro 4. de 4 días, exactamente. ¿Sí? Tengo el registro de 4 días. En la semana 3 tengo el registro de 2 días y en la semana 4 tengo el registro de un único día. Si ustedes se fijan, ¿sí? Tengo 4 filas, pero no tiene cada fila la misma cantidad de columnas. ¿Sí? Se vería esto como algo así. La primera fila con 3 columnas, la segunda fila con 4 columnas, más bonita, la tercera fila con solo 2 columnas y la cuarta fila con solo una columna. ¿Sí? Por eso digo que es irregular. Cada fila tiene distinta cantidad de columnas. Bueno, ¿y cómo represento este registro? Bueno, yo voy a guardar, primero, ¿qué datos voy a guardar? Y voy a guardar valores enteros. ¿Sí? Los que voy a terminar guardando, ¿sí? En esta matriz, perdón, no es una matriz, en este arreglo son números enteros. Entonces yo podría decir que voy a crear un arreglo de enteros, no sé, llamarlo registro, y es bidimensional también, ¿sí? Tiene 2 dimensiones. Pero ¿cuándo lo voy a crear? ¿Sí? Cuando hago el new, ¿sí? Yo voy a decir que es de enteros y conozco siempre la primera dimensión. ¿Sí? Conozco que tiene 4 filas, pero lo que desconozco es la cantidad de filas. O sea, yo no puedo poner de entrada cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene cada fila. ¿Sí? Yo no podría poner acá 4 porque me crearía 4 filas con 4 columnas cada una. ¿Sí? Entonces, cuando voy a crear un arreglo bidimensional irregular, puedo hacerlo de esta manera. O sea, debo hacerlo de esta manera. Aclarar la cantidad de filas que tiene, pero no aclaro la dimensión columna. ¿Sí? Ahora, ¿cómo diré que la primera fila tiene un arreglo de 3 posiciones? Que la segunda fila tiene un arreglo de 4 posiciones. ¿Cómo lo termino de construir? Porque hasta acá, lo único que construí fue esto. Esto es lo que construí. Ahora tengo que terminar de armar todo esto para que me quede así, ¿no? Para que me quede eso. ¿Cómo seguiré? Y si lo deja vacío y le asigna los valores. Me va a dar null point exception, ¿sí? Cuando intente decir que en registro, posición 0, ¿sí? En la posición 0, columna 1, o posición 0, ponele, quiero guardar que llovieron 25 milímetros, ¿sí? Cuando quiera hacer esto, poner acá el 25, ¿sí? Cuando se pare acá, se para en esa fila. Cuando hago 0, o sea, cuando marco la segunda posición, él quiere pararse en este arreglo, pero no está este arreglo. Me va a dar una null pointer exception. Pero si ¿Sí? lo Porque no está asigna, creado. ¿Se entiende? supongamos, ahí lo voy a pasar por el chat. 25, 26. Ojo. ¿Así, profe? Así va llenando. Ojo. Lo puedo hacer así. Pero fíjate que acá, ¿sí? Yo lo quiero crear vacío a la estructura y después Lo quiero llenarla. crear. ¿Sí? Si yo la quisiera crear vacía a la estructura y después llenarla, ¿sí? ¿Cómo continuaría para crear el resto de la estructura? No. ¿Se entiende que... Creo un arreglo y le paso el arreglo con el número de posiciones. El A ver, número, la cantidad, quiero decir. ¿se entiende que ustedes lo que tienen ahí... A ver si me deja mover esto. ¿Se entiende que lo que ustedes tienen ahí es esto nada más?
¿sí? Esto tienen. Ahora yo quiero decir que en esta posición hay algo como esto. ¿Sí? Después, en la posición siguiente, algo como esto. Profe, no se puede hacer, creo un arreglo y a ese arreglo en la posición 0 le agrego un arreglo Sí. con O el sea que, tamaño, y así sí, irían variando, ¿no? claro. O sea, lo que él dice, mira, podría crear un arreglo de enteros, X, ¿sí? Igual a new, int. ¿De cuántas posiciones este arreglo? 4, De 4, ¿no? Que es para la primera semana. claro. ¿De 4? No. La primera semana no tiene 4 posiciones. ¿Cuántas posiciones tiene el arreglo de la primera semana? Ah, 3 tiene. 3. 3, ¿sí? Sí. Y él dice entonces, ahora, en el registro, ¿me siguen? Para la primera semana, ¿en qué posición estaría la primera semana? 0. 0, le asigno ese arreglo con los datos de la primera semana, en donde van a ir Claro, el sí, arreglo de la así. primera semana. ¿Sí? O puedo hacer esto, miren, para no tener que crear los arreglos primero y después pasárselo, que no está mal, puedo hacer esto. Puedo decir directamente que en la posición 0 de registro, fíjense que cuando yo menciono registro, haciendo referencia a la primera dimensión nada más, se está refiriendo a la fila, ¿sí? Al arreglo de las filas. Entonces, en el arreglo de las filas, posición 0 va a apuntar a un arreglo de enteros de 3 posiciones, ¿sí? Ahora, en registro, en la posición 1, va a apuntar a qué cosa, un arreglo de enteros de cuántas posiciones. 4. 4 posiciones. Y en registro, esperen que aparece el chat y me saca esto. En registro, en la posición 2, ahora apunta un arreglo de enteros de cuántas posiciones. 2. De 2. Bien. Y luego, en registro, posición 3, ¿sí? Le voy a asignar un arreglo de enteros de cuántas posiciones. 1. 1. Perfecto. Entonces, con eso, creé la estructura. Ahora, si quiero cargar los valores, podría hacerlo de esta manera. ¿Cómo cargaría el 25 de la primera semana? Registro ¿Cómo cargaría este 0, 25? 0. Bien. En registro, en la primera semana, el primer dato de ese registro de esa semana es 25. ¿Y cómo cargaría el 36? 0, 1. El 36, perdón, de la primera semana, está bien. En la primera semana, 0, que es el segundo dato de la primera semana, 36. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Está? Bien, acá lo que hice fue crear el arreglo con estas líneas. He creado el arreglo y acá lo estoy llenando, ¿no? O podría ser lo que me sugirieron ustedes. Decir, pero profe, ¿no podría haber hecho esto? Crear un arreglo de enteros, llamado registro, bidimensional, y ya directamente inicializarlo, crearlo e inicializarlo. Sí. Entonces podría hacer así. En la primera fila, los valores 25, ya lo lleno. ¿Ven? Teniendo los datos, podría llenarlo. Esto me lo hace automáticamente. La segunda fila tiene los valores 12, 26, 27 y 36. Y la otra fila, los 17 y el 11. Y la otra fila, el 30. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo creo y lo inicializo ya el arreglo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pasa que les muestro las dos opciones para que ustedes sepan cómo crear un arreglo, porque puede suceder que te digan, bueno, definite un arreglo bidimensional de esta manera, con esta estructura, y después lo vamos a llenar con datos que van a provenir de otro lado. ¿Ah?
Y si yo digo, si yo ya sé qué elementos tiene, podría hacerlo así, directamente crearlo, inicializarlo en un solo paso. ¿Ok? Bien. Bueno, teniendo esto, ¿sí? Vamos a suponer que esto ahora lo llevo acá y voy a crearme, Profe, ¿sí? consulta, volviendo a cuando creamos el registro con solo lo que son las semanas, o sea, la columna de la semana. Sí. Si después queremos cargarle a las filas, ¿se podría hacer un registro 0 igual y ahí cargarle los días? ¿O nada que ver? Sí, Sería debería, sí, sí, pero algo mira, similar como lo que tienen encerrado en el círculo grande verdecito. Y se sí, registra 0 igual a new, pero en vez de new, ya directamente ponerle los corchetes con los valores. sí. Acá te estoy llegando a lo tuyo. Dice el compañero, bueno, ponele que lo creaste así. Ahora, yo podría decir que en registro, posición 0, le asigno el arreglo con los valores ya de la primera fila, ¿sí? Esperen que yo me voy a parar acá, voy a pegar esto acá y lo voy a comentar a esto. Ahí, No, yo no estoy viendo nada, profe. Estoy viendo Están viendo los dibujos nada más, profe. acá, perdón. Ahí. El compañero pregunta lo siguiente. Dice, mira, así como vos creaste el arreglo así de esta manera, ¿sí? Acá yo podría decir que en la posición 0 del arreglo hay un arreglo con los valores 25, 36 y 10. ¿Podría hacerlo de esa manera? Sí, solo que acá, cuando lo asigno de esta manera, tengo que poner así, new in, corchetes. ¿Sí? ¿Se entiende? Le digo que es un arreglo de enteros y los elementos son estos. Entonces lo creo y lo inicializo. ¿Sí? No sé si esa era su pregunta. Sí, sí, algo así. ¿Sí? ¿Era esa su pregunta? Sí, sí. ¿Está? En el registro, Sí, sí. posición 1, la semana 1, yo podría decir ahora que hay un arreglo de enteros cuyos valores son 12, 26, 12, 26, 27 y 36. ¿Sí? Y así voy inicializando cada una de estas. ¿Está? Acá en este caso, en lugar de crear e inicializar cada uno, acá lo que hago es creo el arreglo, defino el arreglo, declaro el arreglo, y ya lo creo y lo inicializo directamente. ¿Sí? Y para recorrerlo, directamente puedo usar como recorrerlo como si recorriera un arreglo regular. Lautaro, sí, pregunta. Profe, yo y no puedo hacer registro 0. No. Cuando lo quiero, como mostré recién, ¿sí? Cuando lo quiero inicializar posición por posición, tengo que obligadamente, ¿sí? Hacer un new int corchetes, ¿sí? La dimensión, hacer esto. New int, la dimensión y la lista de elementos, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando yo ya quiero asignar a una determinada posición del arreglo unidimensional otra dimensión, ¿no? Que es lo que mostré recién. Si quiero recorrer este arreglo, como dijimos, puedo usar, ¿sí? Puedo usar una iteración bucle anidado, como veníamos haciendo, ¿sí? Fíjense, podría usar este mismo for, acá es un arreglo de enteros, la matriz se llama registro, ¿sí? Y tranquilamente lo puedo recorrer como un arreglo común y corriente, ¿sí? Por eso es que, si cuando yo recorro un arreglo bidimensional, me voy valiendo de la dimensión que tiene me voy valiendo de la longitud que tiene cada dimensión, ¿tá? Eso es genérico. Independientemente del arreglo bidimensional que me pasen, lo voy a poder recorrer, ¿sí? Sea regular o irregular. Este es el método 4. Lo vamos a ejecutar.
¿Sí? Y ahí están los valores, ¿no? La primera fila, segunda, tercera y cuarta fila. UC, fíjense, una iteración parecida a como habíamos recorrido nuestra matriz original, ¿no? Nuestra matriz, nuestro arreglo bidimensional regular. ¿Mm? No hubo ningún cambio. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, para el grupo que tenía que hacer el método 6, que recibe un arreglo bidimensional de enteros y tienen que mostrar de la última fila los que son pares, por favor, comparta a uno de ustedes la pantalla y muestre el código, por favor. Rodrigo, el tuyo. No, yo no puedo. Atentos, No, bueno, ahí atentos comparto. el otro grupo para que vean cómo ellos lo solucionaron. Por ahí pueden tener pistas para poder solucionar el de ustedes si es que no lo hicieron, ¿no? Y atentos ustedes también a comentarios que puedan hacer los chicos del otro grupo. Bien. En el Bueno, método 6, ¿sí? Explíquelo. bueno, recibe por parámetro la matriz. Lo que hacemos acá es, de la matriz solo nos guardamos en un arreglo auxiliar la última posición, porque nos decía que lo que nos importa es la última fila. Entonces nos guardamos eso acá. Después con el for copado, nada, recorremos ahí eso que guardamos y después es preguntar si es impar y imprimir. Y acá en el main, bueno, tenemos acá la matriz y esta es la última con estos números. Si lo ejecutamos, imprime eso. Bien, los que son impares. Perfecto. Claro, solo los impares de la última fila. Bien, una observación. Una Sí. observación. Vieron que ustedes, cuando se ejecute la línea 40, ¿sí? En memoria es como que van a tener, ¿sí? Bueno, tienen la matriz y tienen después un arreglo además adicional llamado auxiliar, ¿no es cierto? Se Sí, valieron de un arreglo auxiliar en donde está la última fila. En realidad, auxiliar apunta a la última fila, ¿no? De esa claro, matriz. De claro, esa claro. matriz. Está bien. Se entiende que podría haberlo hecho tranquilamente sin usar un auxiliar, ¿no? Sin Sí, usar un sí, arreglo sí, de auxiliar. hecho lo habíamos hecho así primero, pero bueno, Sí, está bien. por ahí por cuestiones de que sea más fácil de ver, de leer y de entender. Genial, genial. Bueno, muy bien, chicos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver los chicos que tenían que hacer el método 6, el método 5, perdón, en donde necesito la primera fila, ¿sí? Con respecto, a ver, pasen por el chat, chicos, del grupo 6, la solución, solamente el código del método 6, así yo lo pego acá y ya va quedando, por favor. Ahí lo paso, no sé por qué se me salió todo. De cada palabra, Fabricio tiene que ir mostrando el largo, la longitud. Bien, acá copio lo de adentro. Esto que mostraron recién, método 6. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, acá podría haber algún chequeo, ¿no? Che, si no es nulo lo que me mandan, ¿sí? Pero Si no bueno, es sí, nulo, sí, de una. De ¿estamos? una. Pero bueno, está perfecto, está bien. Estamos suponiendo que siempre va a venir algo. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. A ver, el otro grupo, ¿quieren compartir qué hicieron o en dónde están? Así entre todos también lo pueden ayudar. Con confianza, ¿eh? No, acá. Ahí le comparto yo, profe. Espérame un segundito.
Profe, lo rompí, yo no tengo nada. Oh, Bravo. Bien, tenemos el método M5, me posiciono bien en la fila 0, genial. y recorro las columnas con el for hasta el límite o hasta el largo del arreglo. Bien, Yo lo había pensado de esta manera. Digo, si en esa posición 0 y hay un string, tranquilamente puedo saber el largo de ese claro, string. Y de sí, esa manera imprimirlo después acá en pantalla. sí. Yo acá generé un arreglo. O sea que tus palabras, las palabras de la primera fila son Estas, esas, ¿sí? que tienen de longitud 7, 8 y 7. Bien, perfecto. Volvete al método un segundo nada más. Que hay algo que no me cuadra. Bien, mira, hace una cosa. A la primer, parate otra vez en el main y borrarle una palabra a la primera fila. Borrarle una palabra. Eco. Volvé a ejecutarlo. ¿Sí? Mira, volvete al código y decime por qué se rompe. Se rompe cuando hace algo en la línea 80. Ahí, ¿por qué se rompe? Sale del límite del array. Claro, o sea que I toma un valor, ¿sí? Toma un valor seguramente fuera del arreglo, ¿no? O sea, intento mostrar una columna que no está. Porque cuando vos haces x.len, él te da la cantidad de filas que tiene, ¿sí? ¿Se entiende? Y tiene Sí, sí, 3 sí. filas. Y usás ese mismo valor creyendo que tiene también la misma cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, ¿cómo harías para no errarle, para que cuando obtengas la longitud, no sea la longitud de la matriz en general, sino de la primera fila? ¿Qué modificarías? Habría que agregarle los corchetes y el cero. Exactamente, ¿sí? Ahí cuando haces x.len, ahí poneré x0. A vos te interesa saber la longitud de la columna 0, exactamente, ¿sí? Ah, ok. Entonces, Entonces, independiente, no se va a ahora sí romper, ejecuto. debería funcionar. A ver. Espere que tengo acá la barrita del. Si no, Shift F6 te ejecuta el main. Shift F6 te ejecuta el main, ¿sí? Entonces, independientemente de la cantidad de elementos que tenga la primera fila, ¿sí? Que pueden ser distintos a los de las filas siguientes, él te va a mostrar de cada palabra que vos pongas el largo, ¿no? La longitud. Bien. Fíjense, ¿sí? Vuelva al método, por favor, Sí. Ezequiel. Fíjense en la línea 80 que él se para en una posición de la matriz, puntualmente se para en la posición 0i, y hace de ese elemento un punto len. Como en ese elemento, perdón, como en esa matriz hay es un arreglo, perdón, de string, ¿sí? Porque en el parámetro él aclara que es un arreglo de string, él cuando hace punto ahí, sabe que como hay un string, demuestra los métodos del string, ¿sí? Y string tiene un método que es len, ¿sí? Fíjense que string tiene un método len, diferente a un arreglo que tiene un atributo len, para darles el largo. ¿Sí? Una pequeña observación nada más. Pero bueno, muy bien, han trabajado muy bien todos. La clase de mañana va a ser sobre colecciones, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta acá durante esta semana les va a permitir poder desarrollar e implementar los métodos, poder darle solución al práctico 5, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta acá les va a permitir solucionar ya el práctico 5.
Algo importante, estos prácticos, ¿sí? Estos prácticos, para presentarlos por la actividad, a diferencia de los prácticos anteriores, en lugar de enviar el archivo comprimido del proyecto, tienen que enviar el link del repositorio de GitHub, ¿sí? Es decir, que cada proyecto que ustedes hagan lo van a subir a su repositorio, van a tener que crearse en GitHub un repositorio, que creo que eso ya lo hicieron cuando vieron Mumuki, y en ese repositorio subir el proyecto. Y lo que comparten en la tarea es el link de ese repositorio, ¿sí? Para que aprendan a usar, para poder usar GitHub directamente, en lugar de hacerlo desde la línea de comandos y toda la historia, para poder usarlo directamente desde NetBeans, hay 2 píldoras formativas en donde mostramos cómo subir un proyecto a GitHub desde NetBeans y, en el caso de que trabaje en forma colaborativa, cómo pueden hacer mis colaboradores para clonar ese proyecto en su computadora, ¿sí? A partir de allí empezar a subir modificaciones, ¿no? Entonces, estas 2 píldoras formativas, sobre todo la 2, es la que les va a permitir desde NetBeans acceder al repositorio, subir al repositorio de GitHub sus proyectos y luego compartir el link, ¿sí? En la tarea, ¿no? En la actividad. Eso quería agregar ahora acá.